Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, estamos haciendo un balance. Hay algunos temas en particular que a este programa le interesa seguir de manera sistemática. Hay otros que la coyuntura nos va presentando y que inevitablemente tenemos que abordar, pero sin desatender esto que nos parece a nosotros fundamental. Y una de las cosas que no se ha terminado de resolver, y en este año han habido también ejemplos que se pueden poner al respecto, es esta tensión que existe entre el desarrollo y el crecimiento versus otro tipo de derechos. Y eso es un problema, porque es posible o no generar en un Estado democrático un crecimiento sostenido en materia económica, pero a la vez que se respete el medio ambiente, se respete las comunidades indígenas, se haga que puedan ellos ejercer libremente todo lo que la Constitución consagra, por ejemplo, como para todos los ciudadanos. Y eso todavía no se ha resuelto. Y para eso, y para seguir, digamos, peleando por esos derechos, han habido hay varias líneas de intervención. Una de ellas, hace ya una buena cantidad de años, determinó la posibilidad de litigar estratégicamente en materia constitucional. Y es así como en el IDL se forma el área de litigio constitucional en pueblos indígenas. Estamos con Juan Carlos Ruiz, él es abogado, él es coordinador de esta área en el IDL, y es una persona que no solo sabe mucho de derecho en temas constitucionales, creo que es una persona que más conoce y de manera más comprensiva aborda el ámbito constitucional, sino que también participa de casos muy concretos y acompaña causas y comunidades en distintas zonas del país. Doctor Juan Carlos Ruiz, qué gusto saludarlo, buenos días. Buenos días, gracias, un gusto estar acá en tu programa. Gracias por venir a conversar con nosotros. ¿Qué tan importante podríamos decir, a la luz de lo que ha pasado este año, ha sido esta combinación interesante que ustedes desarrollan entre litigar en un sistema de justicia que a veces es complejo y tiene sus problemas, pero en materia centralmente de pueblos indígenas? ¿Han habido avances significativos? Yo creo que sí. Este año yo creo que ha sido un año de cosecha donde ya tenemos sentencias importantes, pero antes yo quiero responder a tu pregunta, Glaxer, ¿no? No solo hay que proteger los derechos de los pueblos indígenas, no solo hay que proteger el medio ambiente, lo hemos dicho siempre, también hay que proteger la política energética, la libertad de empresa, la libertad de negocio, la libertad de industria. La actividad extractiva también son, le llamamos los abogados, bienes jurídicos que hay que proteger. Entonces no se trata de solamente proteger uno, solamente pueblos indígenas, o solamente proteger política extractiva. La solución que da el ordenamiento jurídico es armonizar. Yo estoy convencido que el principal enemigo de la actividad extractiva no son los pueblos, es el propio Estado. Y te doy un ejemplo. En el caso de los derrames de petróleo, ¿no es cierto? Aproximadamente la mitad de los derrames, quizá un poco menos, son producto de la falta de mantenimiento. ¿Ya? La falta de mantenimiento es responsabilidad de Petroperú, pero también es responsabilidad de Ocinermi y del Estado, que no lo fiscaliza, que no le exige. Y si es que se resolviera ese problema, no tendríamos que litigar este caso, porque finalmente no existiría pues la las comunidades, claro, no se oponen a la actividad extractiva, lo que se oponen es a que cada mes haya un derrame de petróleo. Entonces es el propio Estado el que, al no fiscalizar adecuadamente las actividades extractivas, te pongo el caso de derrame, podríamos irnos a espinar y contarte que hay comunidades que tienen grave afectación a su salud y no hay plata. El MINSA y el IRES hasta ahora se siguen peloteando porque no hay plata para pagar el plan de atención a las comunidades campesinas alrededor de Antapacay, alrededor de Tintaya, afectadas por metales pesados. Ya, pero entonces ahí estamos, doctor Juan Carlos Ruiz, frente a las complejidades de cada proceso. Porque uno en época de cosecha, como usted bien dice, podría decir hemos ganado este caso. Pero eso es un gran paso, importantísimo. Ahora, pero viene el siguiente, es cómo llevar a la práctica eso que se ha ganado. Entonces ahí han entrado ustedes, de una manera acertada, pero además muy diligente, a empezar a buscar que se cumplan esas decisiones, ¿no? Es el caso Junínico, mira, en mayo de este año logramos que las salas... Solamente hay que recordar de Junínico a sus oyentes. Sí, el caso es Junínico... un derrame que se produjo en 2014, sí. ¿no? 2.500 barriles de petróleo se derramaron en la quebrada de Junínico. Junínico queda en el distrito de Urarinas, provincia de Loreto, región de Loreto. Para muchos es el caso punto de inflexión. En este caso se demostró que no era sabotaje, sino era falta de mantenimiento, y lo reconoció la propia OEFA, que es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Igual, grave afectación a la salud, la gente toma agua contaminada, come peces contaminados, se baña en agua contaminada. Las comunidades pidieron
al Ministerio de Salud y a la Dirección Regional de Salud de Loreto atención médica idónea. Se ganó en ambas instancias, pero ahora estamos peleando la ejecución. Ya, bueno. Hay una sentencia que ordena diseñar una política pública de emergencia en atención a los afectados. Bueno, hace 2 semanas la jueza ordenó una cosa interesante, audiencia de seguimiento a la ejecución de sentencia. En otras palabras, trajo al MINSA con todos sus técnicos, vinimos nosotros, que somos asesores legales de las comunidades, y la jueza dijo, a ver, ¿qué han hecho? Y las comunidades, sí. Y los representantes de las comunidades. Así es, primero dijo a las autoridades, altas autoridades del MINSA, ¿qué han hecho? Y luego dijo, a ver, nosotros llevamos un APU por cada comunidad y una madre por cada comunidad. Y hubo un debate interesante. Y lo interesante es que la jueza ordenó una atención especializada al tema de derrames. Y quedó claro que enviaron a un psicólogo, a un dentista, vi la y a un médico pediatra. Pero lo que se trata es de hacer examen toxicológico, sangre, orina, pelo, para, de acuerdo a eso, ver. Desarrollar una política que atienda. Este caso cuninico que ya lo ganamos, pero estamos en la ejecución de la sentencia. Ahora, pero ahí solo sobre la descripción, disculpe que lo interrumpa, doctor Juan Carlos Ruiz, es interesante por lo paradójico que pueda significar, ¿no? Primero, digamos, esta audiencia que se hace, donde por primera vez, porque esto es inédito, una jueza llama a la parte para cumplimiento, para hacer el seguimiento al cumplimiento. Eso es uno. Y termina siendo excepcional por bueno. Pero a la vez, el problema es que es excepcional. Algo así debería ser muy frecuente, habida cuenta que los casos no se están cumpliendo, ¿no? En realidad, hay miles de cunínicos. Sí. No miles, hay muchos derrames. Hay muchos derrames. Algunos son por sabotaje, otros son por falta de mantenimiento. Hay que reconocerlo por honestidad. Pero yo creo que el caso cuninico lo que está marcando es es un precedente. Y no solamente es un precedente para el tema de los derrames, también para el tema de contaminación de comunidades por actividad minera. Es decir, tenemos comunidades afectadas por actividad extractiva que tienen una afectación de su salud y de su hábitat, una contaminación espantosa. Entonces, es el Estado el que tiene que entrar a brindar una atención médica idónea. Te pongo un ejemplo. Chiriaco es el otro derrame que ocurrió en el 2016. Chiriaco está siguiendo los pasos de Cuninico. O sea, el caso Cuninico de alguna manera marca un antes y un después y marca un modelo de lo que hay que hacer cuando hay un derrame. De acuerdo. Pero digamos, eso creo que puede de alguna manera ser como un ejemplo de varias otras situaciones. Pero ¿qué otros tipos de casos que no tengan que ver, por ejemplo, con petróleo de derrames en este año, uno podría decir, han avanzado de manera significativa? A ver, el tema del lote 116. Ajá. Cuéntenos. Esa omisión de consulta de lote petrolero, eso está en el CENEPA, en Amazonas. Primer caso que se gana en materia de hidrocarburos. La sala ha dicho suspende el contrato, vuelve a hacer el EIA y consúltalo con las comunidades históricas de este país. Otro caso, el caso Paisana Jacinta, que es un caso complejo, interesante, ¿no? Si me permites explicarlo, las mujeres en Cusco sobre todo se quejan porque sienten que ese programa, digamos, es una caricatura que genera, un personaje que promueve la discriminación. Claro. En concreto, Glaxer, a las niñas en los colegios le dicen, cuando tienen 2 colitas, tú eres la hija de la persona Jacinta, y genera bullying. Sí, claro. O sea, tiene una consecuencia muy concreta. Espantosa. La manera denigrante como reflejan a la mujer andina, cosa que es por supuesto. Y no solo también en Lima. Sí. Al terminar ese pedido, nosotros presentamos una demanda, pero nosotros somos conscientes de que solo cabe censura cuando hay discursos de odio o grave afectación a los derechos del niño y del adolescente. De acuerdo. Entonces, aquí lo que pedimos fue básicamente, no es que se censure el programa, sino que se obliga a Frecuencia Latina a reelaborar el personaje de tal manera que sea compatible con parámetros de los derechos humanos. En otras palabras, que el personaje, lo replantee de tal manera que la risa no sea en base a la ridiculización de la mujer delante. Claro, y en base a la discriminación, porque dice, eso es un problema que afecta a sociedades como la nuestra y que tiene consecuencias prácticas. No solo el bullying, sino en otras situaciones en extremo hay otro tipo de afectaciones también. Entonces ahí en el ámbito, digamos, de los derrames, ha habido casos vinculados a consulta previa. Este es un claro caso
de discriminación, ¿no es cierto?, y se han pronunciado. ¿Qué otra cosa más? Porque quería pasar a comentar también sobre... Bueno, en el sur andino, los casos de consulta de concesiones mineras. Te pongo un caso. El Aymarazo, esta protesta que hubo en Puno, fue porque las comunidades se dieron cuenta que el 60% de su territorio tenía concesiones mineras. Y nadie les consulta. La ley es espantosa porque se entrega concesiones a terceros, pero nunca las comunidades les informan que están entregando a terceros derechos sobre los recursos que están debajo de su territorio. Claro. Es como que un día llegas a tu casa y ya lo que está abajo de tu casa no es tuyo. El Aymarazo es porque las comunidades se dan cuenta que se ha entregado clandestinamente y se sienten burladas. Pero además, Glaxer, porque la tierra es un bien no solo económico, sino tiene una relevancia cultural, religiosa. Presentamos varias demandas de amparo, en realidad reencauzamos el conflicto, y hay el famoso caso Tuncoya. Para resumir, en segunda instancia, la sala de la Corte de Puno le dice a Ingemec: no me vuelvas a sacar sentencias, concesiones mineras clandestinamente de espaldas a las comunidades. De ahora en adelante me las consultas. Ya. Pero eso tuvo una consecuencia lógica, ¿no es cierto? ¿Qué pasó de ahí en adelante? Bueno, a partir de ahí se ha generado un debate. Claro. Obviamente Ingemed y el MINEC están intentando cuestionar esa demanda, quieren abrir otro proceso de amparo. En fin, pero tenemos ya un pronunciamiento, claro, de una sala. Ahora, es interesante porque cuando llega el caso a la sala, los titulares de los petitorios no pagaron derecho de vigencia y en concreto se dejó sin efecto esas concesiones. Pero el tema es que ya tenemos pronunciamientos de los jueces que ya han dicho que esa manera de entregar concesiones mineras es incompatible con el convenio 169. Sí, ahora tiene una consecuencia política también eso, porque ha terminado siendo elegido como gobernador Walter Adubiri, que estuvo muy relacionado con esa protesta también. Y que fue criminalizado por el criminalizado. Y ahí quiero justamente dos cosas que mencionar sobre esto que claramente es una persecución a líderes y dirigentes y que claramente es la criminalización. Pero no quiero solamente plantearle en términos concretos de personas, sino de lo que genera las condiciones para que eso se produzca. ¿Cuánto se ha avanzado en que, digamos, se puedan dejar de tener vigencia todos estos paquetes que se dieron legales que promueven esto, los de los decretos de urgencia preventiva, lo que está haciendo irracional? Ese es un tema, y creo que nosotros en el área de pueblos indígenas de IDL lo evaluamos como un, digamos, logro, ¿no? Hemos logrado identificar y judicializar los diferentes componentes de lo que llamamos el andamiaje de la criminalización de defensores de derechos humanos y de la criminalización de la protesta. Y quisiera que me permitas explicarlo. Tenemos en primer lugar, Glaxer, 150 convenios entre empresas mineras y policía. Algunos ya no están vigentes, que convierten a los policías de funcionarios públicos en guachimanes de las empresas mineras. Estos convenios realmente, digamos, en un contexto donde en el país una gran demanda es la seguridad ciudadana, la indefensión frente a la delincuencia, el Estado priva de seguridad, digamos. Priva de seguridad, y además son convenios que privatizan el orden interno. Claro. Porque entonces, esa policía responde frente a manifestaciones de ciudadanos contra esa empresa minera, por ejemplo, legítimamente, y pueden tener ahí... Y si tú, Glaxer, haces el esfuerzo de poner dónde hay convenio entre empresa minera y policía y dónde hay conflictos, vas a encontrar cosas... O sea, digamos, el uno del otro. Así es. Claro, así es. Tengo que ir terminando ya. Ya hay una demanda contra el convenio Glencore-Policía. Un segundo elemento es el tema de estados de emergencia preventivos. Para que se declare estado de emergencia tiene que probarse una grave perturbación al orden interno. Se declaran estados de emergencia sin acreditarse esa grave afectación al orden interno. Ya hay una demanda contra el estado de emergencia en Chalhuahuacho, que es en el corredor vial que favorece a las Bambas. Y finalmente hay una ambos casos ya están en el Tribunal Constitucional. Y finalmente, para terminar, hemos presentado una demanda contra el delito de extorsión. En resumen, Glaxer, si tú tomas un local público, una plaza pública, en el marco del ejercicio de tu derecho a la protesta, cometes delitos de extorsión y tranquilamente te pueden dictar una prisión preventiva. Estos tres componentes son graves, ¿no es cierto? Porque promueven que aproximadamente 900 ciudadanos peruanos estén procesados por simplemente ejercer su derecho a la protesta. Doctor Juan Carlos, muchísimas gracias por venir a contarnos. Felicitaciones por el trabajo excelente que desarrolla. Voy a ir a una pausa. Regreso en un instante, estamos aquí en 9 de